Probabilidad condicional e independencia. Supongamos que B es un evento en un espacio muestral E. La probabilidad de que ocurra un evento A una vez que el evento B ha ocurrido, o en otras palabras, la probabilidad condicional de A dado B, escrita como P de A /B, se define como la probabilidad de que ambos eventos ocurran entre la probabilidad de que ocurra el evento B, siempre y cuando la probabilidad de que ocurra el evento B sea mayor a 0. Existe una fórmula de multiplicación para la probabilidad condicional. Si nosotros despejamos la probabilidad de que ocurra el evento B y lo multiplicamos por la probabilidad de que ocurra A dado que ocurrió el evento B, entonces podremos calcular la probabilidad de que ocurran ambas. Los eventos A y B independientes van a ser si A y B es igual a la multiplicación de sus probabilidades. De otra forma, son dependientes. Tres eventos A, B y C son independientes si se cumplen las dos condiciones siguientes. Por ejemplo, si la probabilidad de que ocurra A y B es igual a la multiplicación de las probabilidades de cada una de ellas, o si la probabilidad de que ocurra A y B y C es igual a la multiplicación de las probabilidades de cada una de ellas también. Veamos ahora este caso. Sean A y B eventos independientes en un espacio muestral E y supongamos que la probabilidad de A y la probabilidad de B son distintos de 0. Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes. Es decir, la probabilidad de A dado B va a ser igual a la probabilidad de A y la probabilidad de B dado A sería igual a la probabilidad de B. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurran ambas, A y B, va a ser igual a la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B. Supongamos que A y B son dos eventos independientes asociados con un experimento. Vamos a tener la probabilidad de que ocurra A o B y esta es de 0.6, mientras que la probabilidad de que A ocurra es igual a 0.4. Nos piden determinar la probabilidad de que ocurra B. Si nosotros recordamos la probabilidad para encontrar la probabilidad de que ocurra A o B de eventos mutuamente no excluyentes, tendríamos que sumar la probabilidad de A más la probabilidad de B y restar la probabilidad de que ocurran ambas. Si nosotros despejamos la probabilidad de B, tendríamos primero que pasar la probabilidad de A que está sumando, pasaría restando a la probabilidad de A o B. Y posteriormente lo que debemos hacer es factorizar la probabilidad de B y nos queda multiplicado por 1 menos la probabilidad de A. Esto pasaría dividiendo y podemos calcular la probabilidad de B. Nosotros tenemos como dato la probabilidad de que ocurra A o B, que es de 0.6, menos la probabilidad de ocurrencia de A, que es de 0.4. La resta nos quedaría de 0.2 y el complemento, que es 1 menos la probabilidad de A, sería 1 menos 0.4, nos da de 0.6 dividido, nos quedaría de 0.3333. Veremos algunas aplicaciones. Una empresa necesita aportaciones de sus socios para dos proyectos.
La probabilidad de que los socios aporten al proyecto de pago anticipado de deuda es de 0.30 y que aporten para expansión de capacidad productiva es de 0.60. La probabilidad de que aporten para ambos es de 0.08. ¿Cuál es la probabilidad de que aporten al menos en un proyecto? Veamos los datos que nos proporcionan. Tenemos la probabilidad de que aporten al pago anticipado, que es de 0.30, y la probabilidad de expansión de capacidad productiva, que es de 0.6, además de la probabilidad de ambas. Veamos ahora el ejemplo aplicado mediante una tabla de probabilidad conjunta y posteriormente un diagrama de Venn. Si nosotros vamos a utilizar la tabla de probabilidad conjunta, observen que primero colocamos la intersección de ambas y posteriormente los totales. El total de la probabilidad de expansión de capacidad productiva, que es de 0.6, y la probabilidad de que los socios aporten al proyecto de pago anticipado de deuda, que es de 0.30. Recuerden que la suma total nos debe dar 1, pero antes de que busquemos esos valores, hagamos lo siguiente. A 0.30 le restamos el 0.08 y obtenemos el 0.22, mientras que a 0.60 le restamos el 0.08 y obtenemos el complemento, que es el 0.52. Si nosotros queremos calcular los demás totales, recordemos que la probabilidad de todo es igual a 1. Por lo tanto, la probabilidad de que no haya expansión de capacidad productiva sería 0.40 y el total de que haya pago anticipado sería de 0.70. Una vez encontrado estos totales, vamos a restar, por ejemplo, a 0.70 el 0.52 y obtenemos la intersección de los que no, de la probabilidad de la expansión de capacidad, de los que no aportan en la expansión de capacidad productiva con los que no aportan en pago anticipado. Es igual a 0.18. Ahora, si nosotros queremos calcular la probabilidad de que al menos un proyecto, significa que tenemos que utilizar la fórmula de la probabilidad de que aporten al pago anticipado o aporten a la expansión de capacidad productiva. Tendríamos que sumar ambos totales y restarles la intersección. Y eso nos daría un total de 0.82. Esa es la probabilidad de que al menos un proyecto aporte. Ahora, si lo resolvemos mediante un diagrama de Venn-Euler, tenemos el evento que representa que aporten al pago anticipado y el evento que representa a que aporten para expansión de capacidad productiva y la probabilidad de ambos. Ahora, para construir, recuerden que el diagrama de Venn-Euler, al total de que aporten a pago anticipado, debemos restarle este 0.08. Por lo tanto, nos quedaría de 0.22. Y lo mismo tenemos que hacer para los que aportan para la expansión de capacidad productiva. El 0.60 menos 0.8. Si observan, esta es que ambas sucedan. Es la intersección 0.08. Sin embargo, aquí estamos diciendo que aporten a la expansión de capacidad productiva, pero que no aporten al proyecto de pago anticipado. Es como si hiciéramos la resta y dijéramos el solo. Por lo tanto, si a 0.6 le resto este 0.8, me da el 0.52. Y si quiero encontrar que aporten al proyecto de pago anticipado, le resto la intersección y me quedaría de 0.22. Significa que al pago anticipado le resto el que no aporten a la expansión de capacidad y me da el 0.22. Si yo quiero encontrar el valor de la probabilidad total, tendría yo que sumar
estos tres y restárselos a 1 para poder encontrar lo que está fuera de ellos, pero forma parte del universo, que sería 0.18, que es este que se encuentra aquí. Ahora, en un diagrama de Venn-Euler se representa de diferente forma la notación. Por ejemplo, si yo quiero que al menos aporten en un proyecto, recordemos que esto significa que solo aporten en uno y esto que aporten en ambos. Entonces tendría yo que sumar las tres para poder obtener este valor. La probabilidad de que aporten a un pago anticipado, unión, que aporten a ambos, que aporten a capacidad productiva, se suma 0.22 más 0.08 más 0.52 y obtengo el 0.82. Esta es la forma de obtenerlo tanto con una tabla de probabilidad conjunta como un diagrama de Venn-Euler. Continuemos con la pregunta 2B, del inciso B. Ahora nos pide que aporten a la expansión si ya aportaron al pago anticipado de la deuda. Regreso a mi tablita de probabilidad conjunta que habíamos construido y observen, si me dice que aporten a la expansión, la probabilidad de que aporte a la expansión, dado que ya aportaron al pago anticipado, o sea, esto ya sucedió y quiero calcular la probabilidad de que suceda este evento, dado que ya sucedió el pago anticipado. Entonces, vamos a obtener la intersección que sería de 0.08 entre el total de pago anticipado. La probabilidad sería de 0.27. Si lo resolvemos ahora mediante el diagrama de Venn-Euler, tenemos otra vez la intersección, tenemos los solos y tenemos lo que resta del universo. Ok, por lo tanto, si yo quiero calcular esta misma fórmula, la voy a utilizar para calcular esa que aporten a la expansión si ya aportaron al pago anticipado de la deuda. Y haríamos lo mismo, aplicaríamos la misma fórmula, pero ahora lo que hacemos es que aporten al pago anticipado de deuda 0.08, que es la intersección, y ok, este es el inciso C. Dice que aporten al pago anticipado de deuda si ya aportaron a la expansión. Lo único que hacemos es fijarnos ahora en la intersección y dividirlos entre el total de lo que me están pidiendo. Fíjense, en este caso fue entre el total del pago anticipado. Por eso se divide entre 0.30, se suman estos dos. Y en el inciso C me piden entre el total de expansión de capacidad productiva. Por lo tanto, tengo que sumar estos dos, que equivale a 0.6. El cociente me queda de 0.13. Ahora continuemos con el siguiente inciso. Me pide calcular la probabilidad de que se apruebe la expansión dado que no se aprobó el pago anticipado. Si observamos nuestra tabla de probabilidad conjunta, ahora tendría yo que utilizar la intersección de E y de PA, dado que no se hizo el pago anticipado, sería 0.52 entre la probabilidad de que no se haya hecho el pago anticipado. Recordemos que se utilizan los totales. 0.52 entre 0.70 me da de 0.74. Nuestro diagrama de Venn-Euler nuevamente lo colocamos y vemos que sucede lo mismo. Ahora dice que se apruebe el pago de deuda dado que no se aprobó la expansión. Volvemos a utilizar la intersección del pago de deuda con que no hayan aportado para la expansión, 0.22, y se divide entre el total de todos los que no aportaron
a la capacidad, a la expansión de la capacidad productiva. Lo mismo sucedería acá. Tomaría yo el punto 22, que es el solo pago anticipado entre el total de todos los que no pagaron. Si este es los que pagaron, que es el 0.6, divido entre los que no, que es 0.40. En este caso sería lo mismo. Si me dicen que no hayan aportado al pago anticipado, bueno, recordemos que punto 22 más punto 08 es el punto 3 de los que sí aportaron, que no sería el complemento, el punto 7. Ahora veamos un caso de aplicación de probabilidad condicional e independencia. Dice, de un ramo de 10 flores formados por 4 flores blancas y 6 rojas, se sacan 2 flores sin reemplazo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 flores blancas? ¿Cuál es la probabilidad de no obtener flores blancas? ¿Y cuál es la probabilidad de obtener al menos una flor blanca? Hablamos de eventos independientes. Por lo tanto, del ramo, yo puedo hacer en la primera extracción sin reemplazo, encontrar una o sacar una flor blanca que la probabilidad de sacarla sería de 4, porque hay 4 flores blancas, significa que son los casos favorables entre 10 flores que representan los casos posibles. Pero también puedo no obtenerla y sería 6, puede que obtenga 6 flores, una de 6 flores rojas, pero recordemos que son 10. Por lo tanto, en la primera extracción puedo extraer una flor blanca con una probabilidad de 4 entre 10 o no extraerla con una probabilidad de 6 entre 10. En la segunda extracción vuelvo a sacar otra flor, pero ahora puede que si en la primera extraje una blanca, pueda que en la segunda también la extraiga. La probabilidad ahora se reduce a 3 entre 9. ¿Por qué? Porque aquí ya se quedó una flor blanca. Por lo tanto, me quedan 9 de 10. Y si saqué una flor blanca, entonces puede que solo me queden 3 de 9. Trabajo con complemento igual, entonces, si aquí me quedan 3 de 9, ¿cuántas me quedan de rojas? Pues 6 de 9. Esas como no se alteraron, se queda igual el 6, simple y sencilla, disminuye el 9 porque se quedó una blanca aquí. Sucede lo mismo, si obtengo una roja y vuelvo a extraer, puede que ahora extraiga que no extraiga una blanca. Entonces van a quedar 4 de 9 y que no extraiga la roja sería 5 de 9. Por lo tanto, recordemos que la probabilidad condicional es igual a la probabilidad de que sucedan ambos eventos entre la probabilidad del evento B. Si despejo, nos vuelve a quedar como la probabilidad de A y B va a ser igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Aplicamos aquí esa fórmula para calcular la probabilidad de que en la primera extracción yo saque una flor blanca y que en la segunda también. Lo único que hago es multiplicar 4 entre 10 por 3 entre 9 y me da una probabilidad de 0.1333. Ahora, si yo quiero calcular la probabilidad de que en la primera extracción saque una flor blanca y en la segunda extracción saque una flor roja, entonces multiplico nuevamente 4 décimos por 6 novenos y obtengo una probabilidad de 0.2667. Aplico lo mismo en el siguiente caso. En este caso
que saque una flor roja y en la primera extracción y una flor roja en la segunda, vuelvo a multiplicar las probabilidades y me da lo mismo que la anterior. Pero si ahora quiero calcular la probabilidad de no sacar en la primera extracción una flor roja ni en la segunda, entonces multiplico las probabilidades de 6 entre 10 por la probabilidad de 5 entre 9 y me da un total de 0.3333. Recordemos que al manejar la probabilidad total, la suma de todas las probabilidades debe ser igual a 1. Ahora, si suponemos o asignamos a la variable aleatoria o decimos que la variable aleatoria es encontrar flores blancas y yo digo que en el inciso A me piden encontrar la probabilidad de obtener 2 flores blancas, entonces la variable aleatoria tomaría el valor igual a 2. Por lo tanto, yo tengo que buscar la probabilidad de que en la primera extracción salga una flor blanca y en la segunda también. La probabilidad sería de 0.1333. Si ahora yo quiero encontrar la probabilidad de no obtener flores blancas, entonces estoy hablando de que la variable aleatoria va a tomar valores igual a 0. Por lo tanto, significa que voy a encontrar en la primera extracción una flor roja y en la segunda también. Eso da como resultado una probabilidad de 0.3333. Y por último, nos pregunta cuál es la probabilidad de obtener al menos, o sea, mínimo, una flor blanca. Por lo tanto, me está pidiendo que la variable tome valores mayores o igual que 1. Lo que tengo que hacer es sumar las probabilidades de que me salga una flor blanca en la primera extracción y una flor blanca en la segunda extracción, o sea, 0.1333. Se lo voy a sumar a la probabilidad de que me salga una flor blanca en la primera extracción y una flor roja, que corresponde al valor de 0.2667. Y lo mismo sucede si tengo que calcular o sumar la probabilidad de que salga una flor roja en la primera extracción y una flor blanca en la segunda extracción. La suma de estas probabilidades, de estas tres probabilidades, es igual a 0.6667.